historias. Y yo quiero contarles una historia de mi niñez. Y ahora que está muy de moda lo de Checo Pérez, de éxito, que quiero contarles una historia sobre mi niñez que me llevó a entender ya de adulto y al llegar a los pies de Jesucristo lo que la palabra de Dios en mi vida, en una forma de ejemplos sobre las carreras, de una manera simple, esperando que el mensaje que pueda yo darles a ustedes llegue a sus corazones como llegó a mi vida. Este mensaje fue realmente un sueño que tuve y que he tenido, y pues Dios me ha mostrado muchas cosas. En mi niñez tuvimos muchas carencias, pero siempre mis padres nos dieron una Navidad inolvidable. Mi madre era muy entusiasta, era una mujer que le gustaba mucho la costura, y pues había pues, situaciones en las cuales no había dinero muchas veces para los regalos. Entonces mi madre se le ocurrió que a todos los niños se les diera una bata de baño. Y éramos aproximadamente 5 familias las que nos reuníamos en mi casa. Éramos aproximadamente 22 personas, de las cuales éramos 14 niños y 4 mujeres, y adultos obviamente. Pero lo más importante es que en aquel entonces a todos mis primos les habían regalado una autopista, ¿sí? de carreras, y era mi anhelo esperar ese regalo. Y mi madre era muy buena costurera, entonces a todos nos dio las batas y todo, y a todos recibieron sus regalos. Y recuerdo que uno de mis primos hombres recibieron todas sus autopistas, y yo no recibía la mía, y fue una situación de angustia porque no me la dieron. Y en el momento pues yo me hicieron cansada mis papás, mis hermanos, mis primos, todo el mundo. Yo tenía 11 años, de esto les voy a decir, hace 60 años, tengo 71 de edad. Entonces pues, no me importa la edad, gracias a Dios estoy en Cristo. Y ya no me apena decir mi edad, sobre todo porque pues ya se me pasó la mano de la suerte. Y recuerdo que cuando recibí esa caja, primero recibí la bata y me la puse, una bata de baño que mi mamá había hecho por ser buena costurera, y me la puse y me sentía yo feliz, pero había una angustia en mi corazón, hasta que al final recibo mi autopista. Imagínense la impresión que recibí cuando recibí esa autopista, ¿no? Para mí fue la alegría más grande de mi vida, ¿sí? Y recuerdo que uno de mis cuando lo que hacíamos era que armábamos toda la autopista, todos mis primos, era una autopista gigante, pero al paso del tiempo descubrí que Dios tenía para mí una bata y una autopista. Cuando yo veo cuál era la bata y la autopista, le digo, fue mi alegría como la vez que era de niño, un entusiasmo impresionante. He recibido la mejor bata de baño y la mejor carretera de mi vida. Amén, amén. ¿Y por qué les cuento esto? Cuando recibí a Cristo, vi también una carrera impresionante, y lo primero que llegó a mi vida fue: ¿cuál es la carrera que debo de seguir en Cristo? Y esta fue mi autopista. La autopista que yo descubrí en Cristo era: Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la meta principal
de llegar a esa meta es que nadie va al Padre sino es a través de Jesucristo. Y esa es la meta, esa era la autopista que yo estaba anhelando en mi corazón, de encontrar algo que llegara a mi vida y que tuviera yo el por qué ir a una meta, por qué llegar a un fin y era alcanzar esa meta que era ir al Padre. ¿Cuál es el requisito principal para llegar al Padre? Y yo me hacía esa pregunta y le preguntaba a Dios cuál era ese principio. Y el principio es lo que dice en el Salmo 119:9. ¿Por qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Eso es lo que tenía que hacer. Nosotros armábamos nuestra autopista, la limpiábamos, la arreglábamos, la armábamos y empezábamos a jugar. Y entonces yo entendí que ¿por qué limpiará el joven su camino? Y era con guardar su palabra. Esta es la autopista de Dios, ¿sí? Que nosotros debemos de guardar su palabra y limpiar nuestro camino. ¿Cómo podemos hacerlo? Es a través de mantenernos puros y obedientes a su palabra. Esa es la única forma de poder limpiar nuestra autopista. Y la autopista es caminar hacia la presencia de Dios. Caminar al Padre. Porque siendo Jesucristo el camino, la verdad y la vida, no podemos ir al Padre sin es a través de Jesucristo. Pero solamente para llegar a la vida, solamente para llegar al Padre, necesitamos mantenernos puros y obedientes a la palabra de Dios. ¿Cómo tomé la decisión de correr en la autopista de Dios? Porque esto es algo bien importante, ¿sí? Era algo que Dios estaba mostrándome a mi vida. Y en ese momento Dios me convirtió en el mejor piloto. ¿Cómo Dios me convirtió en el mejor piloto? Dice, según nos escogió. Dios a cada uno de nosotros nos ha escogido para ser el mejor piloto. Pero el mejor piloto es para guiar su palabra de Dios a aquellos que no la conocen. Esa es la verdadera autopista de Dios. Llegar a la presencia de Dios para conocer la palabra de Dios, para dar a conocer la palabra de Dios. Porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el verdadero propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y en el momento que Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, es que tenemos que mantenernos puros y obedientes a la palabra de Dios. ¿Quieres ser piloto de la autopista de Dios? Y la autopista de Dios es guiar a las personas a Cristo. El primer requisito: no podemos ir al Padre si no aceptamos primero a Cristo. En Juan 1:12 dice, más que lo recibieron y creen en su nombre, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuáles son los requisitos? Recibirlo y creerlo. Y en el momento que yo lo recibo y en el momento que yo creo, yo me convierto en ser hijo de Dios. Me convierte en el piloto de Dios. ¿Sí me explico? Cuando entendí que era el conductor asignado, ¿cómo entendí que yo era el conductor asignado? En Colosenses 3:16 dice, cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Eso es cuando nosotros somos el conductor asignado. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Esa es la autopista de Dios. Esa es la meta a la que tenemos que llegar. Exhortarnos unos a otros con toda sabiduría. ¿Cómo debe ser mi prueba de pericia? Porque aparte, pues, cuando uno empieza a pilotear un carro, en mi caso, por ejemplo, que soy taxista, a mí me hacen una prueba de pericia para ver si estoy bien
soy una persona que puedo manejar un automóvil y seguir las reglas. Entonces también en Dios hace lo mismo. ¿Cómo debe ser mi prueba de pericia para manejar? Cuando con gracia, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cantos espirituales. ¿Cómo debe de ser nuestra forma de hablar? Es cambiar nuestra forma de hablar. Esa va a ser que somos aprobados por Dios. ¿Por qué? Porque debemos de tener el fruto del Espíritu. Y para poder ser el piloto asignado, para poder tener la pericia de manejar, es que debemos de tener el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Esto es lo que nos hace ser esa pericia para manejar la palabra de Dios y caminar perfectamente en la autopista de Dios. ¿Cómo debo de conservar mi distancia? Porque también debemos de manejar una distancia en nuestro conducir. En Colosenses 3:15 dice, ¿cuál es la distancia que debo de manejar? Porque saben ustedes que para poder tener no tener accidentes, siempre debemos de tener una distancia, conservar, de acuerdo a la velocidad, es como debemos de conservar una distancia. Ya sea a la derecha, a la izquierda, en el frente y el de atrás, siempre para manejar es la forma en la que nosotros debemos de hacer. ¿Cómo lo debemos de hacer para manejar en la autopista de Cristo? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La paz de Dios es lo que nos hace manejar en la autopista de Dios en una distancia adecuada. Y la paz de Dios gobierne en vosotros, en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, ser agradecidos. Esa es la distancia que nos debemos de guardar en la autopista de Dios. ¿Por qué lo debo de hacer? Siempre vienen preguntas, ¿por qué lo debemos hacer? A Dios siempre, al menos yo tengo la costumbre de muchas, no de cuestionar, sino de darle a Dios, porque yo quiero respuestas. Y respuestas que a veces no me gustan, pero son las que Dios me manda. Y dice en Efesios 1:3, bendito sea, ¿por qué lo debo de hacer? En Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Por qué lo debo de hacer? Porque nos bendijo el Señor con toda bendición espiritual. En los lugares celestiales. Que las bendiciones son eternas. ¿Qué es lo que quiere decir que son bendiciones espirituales? Son las bendiciones, vienen de los lugares celestiales, las bendiciones de Cristo. ¿Sí? Esas son la bendición más grande que podemos tener, es que nos bendijo el Señor, por eso Él lo hizo. Por eso Él quiere que nosotros seamos esos conductores asignados. ¿Por qué? Porque nos bendijo Dios con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Saben por qué lo hizo? Porque Dios me asignó como el conductor asignado, porque Dios me puso como que guardara mi distancia, porque en amor, por amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
fíjense, fuimos asignados por Dios para caminar en esa autopista, de ser los conductores asignados, de hablar la palabra de Dios, de llevarlos a la gente a la meta, llegarlos a la presencia de Dios, siendo Jesucristo el camino, la verdad y la vida, y que nosotros tenemos que ir al Padre y tener a la gente, llevar a la gente al Padre. Eso es lo más hermoso que puede suceder en nuestra vida, que lo que hizo Dios fue en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Jesucristo, sin deberla ni temerla, dio la vida por cada uno de nosotros y fue derramada su sangre. Dime, hermano, si en un momento tú te sientes menospreciado, no te sientes amado, te sientes rechazado, olvídate de eso, haz un lado a tu vida esto. Hay alguien que te ama, hay alguien que te dio un valor. Y tú vales un precio de sangre. Nadie en tu vida te puede hacer menos. Porque seguimos caminando en la autopista de Dios. Porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado. ¿Por qué? Porque de tal manera Dios nos amó que dio a su Hijo unigénito para que Él muriera por nosotros y llegáramos a la meta, la vida eterna, mis hermanos. Ese es caminar en la autopista de Dios. Ese es lo que Dios quiere, que nosotros seamos esos conductores asignados, que llevemos la palabra de Dios y que la pongamos por obra y que la compartamos. El resultado, el propósito de correr en la autopista de Dios. ¿Cuál es el resultado? El resultado. Efesios 1:7. El resultado que Dios quiere que nosotros caminemos en la autopista de Dios tiene un propósito. En que tenemos redención por su sangre. El perdón del pecado según las riquezas de su gracia. Ese es el propósito de Dios de caminar en la autopista de Dios. Que tengamos, en quien tenemos redención por su sangre. Somos perdonados por el derramamiento de su sangre. Hay algo hermoso en la vida. Dios nos enseña a amar, nos enseña a perdonar. Yo siempre he dicho que uno de los grandes mandamientos de Dios es que debemos de perdonar. Y lo repito muchas veces, casi en muchas pláticas que yo predico, siempre digo lo mismo. Que lo más importante es perdonar. Porque es un mandamiento. Jesucristo nos perdona. ¿Cierto? ¿Y sabes? Decirte algo, que tú no tienes el derecho porque no perdonas. Porque si tú no perdonas, déjame decirte que te crees más que Jesucristo. Y entonces eres un hereje. Nosotros tenemos que perdonar. Sea quien sea, lo que te haga. A ti no te preocupes si te perdonan o no te perdonan, tú tienes que perdonar. Si te perdonan y no te perdonan es problema de la gente. Pero tú tienes que perdonar. Y es tan fácil caer en una herejía, aún estando en Cristo. Esa es una herejía, el no perdonar. Porque te estás creyendo más que Jesús. ¿Qué se logró con esto? Con caminar en la autopista de Dios. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra
creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué tan importante es? Dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué tan importante fue haber sellados con el Espíritu Santo? El sello certifica nuestra salvación. O sea, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ha certificado que somos salvos. Y las arras del Espíritu es una garantía de que podemos gustar de los beneficios de nuestra herencia. Dice que el Dios de la esperanza nos da el gozo y la alegría en el creer. El Dios de la esperanza nos da el gozo y la paz en el creer. ¿Saben para qué? Para que sobreabunde la esperanza en nosotros por el poder de su Espíritu Santo para ser sellados y certificar que somos salvos. Y que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Qué se logró con esto? Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Sabiduría es la palabra de Dios. La inteligencia es aplicarla. Dios nos da sabiduría y nos da la inteligencia para aplicar. Eso es lo que Dios tiene en nuestra vida. Eso es lo que podemos gozarnos de las riquezas de su gloria. El que podamos nosotros disfrutar del gozo. Dios ha cambiado nuestra forma de hablar, ¿sí? Yo les he contado una historia. Yo conozco las malas palabras desde que era niño. Mi mamá era tabasqueña, entonces imagínense. Pero cuando yo llego a Cristo, dicen que Dios cambia nuestra forma de hablar. Dios nos da nuevas lenguas. Y Dios me dio una lengua que ya no hablo groserías. Y si las hablo me siento tan incómodo porque pues, no voy a decir que no. Sería un mentiroso. Porque a veces, cuando soy taxista, y a veces le digo al Señor, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? ¿No? Porque se nos cruzan y nos dicen hasta la despedida. Yo le digo a mi esposa que la mayoría de los que manejan son mis parientes porque siempre me recuerdan a mi mamá. Entonces, digo, pues yo es mi primo, mi hermano, pues es ya lo que hago, ¿no? Mejor. ¿Y para qué lo hizo? Dándonos a conocer, para darnos a conocer el misterio de su voluntad. Si Dios nos ha dado la sabiduría y la inteligencia, el propósito es para conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? La palabra de Dios. ¿Cuál fue el fin? ¿Cuál fue el fin de que pudiéramos tener esos beneficios de la herencia, ser sellados con el Espíritu Santo? ¿Cuál fue el misterio de su voluntad? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hay un propósito en la vida?
Y el propósito fundamental en la vida es lo que nos dice Romanos 12:2. No nos conformemos a este tiempo, sino seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para conocer, fíjense la palabra, por favor, para conocer cuál sea, la palabra cuál sea, cuál sea la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Mi hija falleció hace 7 años, fue la voluntad de Dios y fue buena, agradable, perfecta. Nos dolió en el corazón, obviamente, y nos sigue doliendo definitivamente. Pero hay un propósito. Aunque el propósito de nuestra vida para mi esposa y para mí, y para mi hija, para mi yerno, es que queremos ver a Cristo. Pero estamos luchando también por ver a mi hija. Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Nos va a doler? Sí. Pero cual sea la voluntad de Dios, siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Con el fin de aprender, ¿qué es lo que debemos de aprender de la autopista de Dios? Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén, amén. O sea, ahora podemos alabar a Dios, gritar a todas nuestras voces, toda nuestra voz: soy hijo de Dios, amén. Soy el conductor asignado, Amén, amén. camino sobre la autopista de Dios, Amén. que es su palabra, porque he limpiado mi camino, porque sigo en la senda, en la brecha. Ahora, eso fue la autopista. Ahora les voy a platicar cómo fue mi bata de baño. Colosenses 3:12. Ya jugué con mi autopista, me puse mi bata de baño de niño, pero ahora me pongo la bata de adulto. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ese es nuestro nuevo vestido. Es como nosotros debemos de caminar. Vestidos pues como escogidos de Dios. Mi hermano, cada uno de nosotros hemos sido escogidos de Dios. A veces nos cruzamos de brazos, a veces tomamos las cosas a la ligera, pero cuando la palabra como escogidos de Dios es un privilegio. Yo siempre, cuando he dicho o he visto que soy escogido de Dios y me siento perdonado por Dios, porque no es fácil cuando uno ha cometido errores en su vida. Cometido errores que aún no estoy pagando. He corregido algunos estoy pagando las consecuencias. Pero cuando Dios me dice que soy como escogido de Dios, ya no me cruzo de brazos. Ya levanto mis brazos y digo gracias a Dios. Porque realmente cuando yo rindo mi vida delante de Dios, puedo decir que soy escogido de Dios. Amén, amén. Y
somos santos y amados. Y santos no es que hagamos milagros. Santos es que somos apartados para Dios, reconociendo el bien y reconociendo el mal. Entrañable misericordia. Hay misericordia porque la misericordia de Dios fue también para nosotros. Y nosotros tenemos que dar esa misericordia de Dios. Y de lo que debemos de hacer es imitar un espíritu perdonador y misericordioso, lo que Dios hizo en nuestra vida. Dejar que el amor guíe nuestra vida. Permitir que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones. Ser siempre agradecidos. Tomar en cuenta la palabra de Dios siempre y vivir como representantes de Cristo. Piloto asignado. Vivir como representante de Cristo. Recordemos que nosotros somos embajadores de Cristo. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Esa es nuestra forma de vivir. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de caminar, nuestra forma de manejar la carretera de Jesús. Y cuando ya llegamos, y ya entendimos, o ya entendí yo, el caminar en la autopista de Dios, ya me vestí con la bata de Dios, entonces puedo decir con todo gozo, corazón, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, y Él hará. Cuando tú te haces y caminas en esa autopista de Dios, conservando su palabra, anhelando tu palabra, anidando y anhelando tu palabra en tu corazón, y que puedas caminar sobre esa autopista y puedas llevar a la gente a la presencia de Dios y llevarlos al Padre, porque solamente es a través de Jesucristo para que podemos llegar al Padre, por lo que acabamos de ver. Y yo soy muy malo para cantar. Dicen que soy tan malo que hasta en mi computadora los virus salen corriendo. Entonces, pues la verdad no soy nada agraciado a cantar. Pero quiero concluir con una alabanza que se las voy a leer, no se las voy a cantar, porque si no van a salir corriendo. Y dice así, es una alabanza que quiero que pongan mucha atención en esto. Para mí es muy hermosa, para lo que significó para mi vida. Dice: si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión y mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro, llévame al lugar donde empezó nuestra amistad, llévame a la cruz. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Solo aquí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Yo te necesito. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión y mi mirada, llévame al madero,
al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Cuando vemos la cruz de Cristo, no la vemos como un símbolo, sino la vemos como alguien que pagó por mí, que fue clavado en la cruz por mi culpa. Pero esa cruz demuestra cuánto me ama, cuánto soportó por mí. Por lo que él hizo, derramó su vida, porque fue una obediencia y una obediencia de muerte para darte el valor más importante en tu vida, al expreso de sangre, mis hermanos. Olvídate si tú tienes alta autoestima o baja autoestima. En Cristo no existe la alta ni la baja. En Cristo existe que eres hijo de Dios, porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Eso es lo que yo quiero decirte, mi hermano. Conocer a Dios es conocer el amor más precioso que puede existir. Yo era una gente muy dura, una gente muy fría. Yo difícilmente era cariñoso. Era más exigente, más sangrón, más pedante. Pero Dios me mostró lo que yo valía. Cuando entendí que siendo yo una basura, Cristo me rescató. Y de ser una gente ordinaria, está tratando de hacer algo extraordinario en mi vida. Y yo entendí que el amor de Cristo me enseñó a amar a mi esposa. Y no me canso nunca de decir esto. Amo a mi esposa. Voy a cumplir 50 años de casado. Y no porque esté ella, ni tampoco quiero quedar bien con ella, quiero quedar bien con Dios. Porque el amor que ella me dio a mí y el amor que yo le doy a ella proviene de Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque aprendimos a perdonar. Y solamente a través del perdón puede haber restauración. Decía Pablo, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero uno solo obtiene el premio? Corre de tal modo que ganemos. Todos corremos, todos debemos de correr para llegar al Padre. Y lo que yo les estoy mostrando que quisiera más es enseñarles más a Cristo. Porque dicen la palabra de Dios, que siempre lo digo, lo repito siempre, porque eso es principal, es un versículo principal en la Biblia. Juan 17:3. Dice que esta es la vida eterna. Conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo.
olvídate de cualquier cosa, si tú no conoces a Cristo, difícilmente llegaremos a la vida eterna. Oremos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias, Señor, por lo que tú pusiste en mi corazón. Yo te pido, Padre, que tú bendigas a mis hermanos. Que veamos, Señor, tu cruz, el sacrificio que hiciste por nosotros, Padre, porque sabemos que tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Tú nos amaste, Señor, y nos perdonaste, Señor, y nos llevaste, Señor, en tu corazón. Cada uno de nosotros, bendito Padre, hemos nacido en el deseo de tu corazón. Lo que tú hiciste, Señor, no lo hiciste por obligación, sino lo hiciste por amor, para darnos un lugar especial. Y ese lugar especial, Señor, es que podamos estar en tu corazón, porque así fue. Estamos en tu corazón. Por eso te pido, bendito Padre, que nos enseñes a caminar más en esta autopista de tu palabra, Señor. Que podamos encontrar, Señor, cada alternativa que nos lleve más a tu presencia. Padre, como dice la alabanza, llévame, Señor, a la cruz donde empezó nuestra amistad. Yo te doy gracias, Padre, por esa cruz, porque eso, Señor, me has hecho sentir lo que valgo para ti, Señor. Gracias te doy, bendito Padre misericordioso, por lo que tú has hecho en la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos. Señor, esta palabra simple, esta palabra que di, Señor, sea, Señor, de edificación para mis hermanos, para que llegue, Señor, a llegar a tu presencia, Señor. Conociéndote a ti, Señor, siendo tú el camino, la verdad y la vida, Padre. Porque tú, Señor, has venido a darnos vida y vida en abundancia. Y por eso, Señor, es que tú quieres que nosotros vayamos al Padre. Porque sabemos, bendito Señor, que debemos de buscar el bien de todos y la santidad. Sin la cual, Señor, sin santidad, no te podemos ver. Por eso, Señor, es importante, bendito Padre misericordioso, que aprendamos de tu palabra, Señor, para poder entender tu voluntad y saber, Padre, que siempre será buena, agradable y perfecta. Yo te pido que bendigas a mis hermanos, que bendigas su entrar y bendigas su salir, Señor, que los prosperes en todo lo que hagan, así como prospera su vida, y que guarden tu palabra, Señor, y que mediten en ella de día y de noche, Señor, para que hagan conforme a todo lo que está escrito, Señor. Y entonces harán prosperar su camino y todo les saldrá bien, Señor. Solo tú les mandas que nos esforcemos y seamos valientes, que no temamos ni desmayemos, porque tú estarás con nosotros